Buenas, buenas. Bienvenidos. Temporada 1, autoidentificación. Capítulo 2, eneatipos viscerales. El capítulo 1 fue los centros operativos. Por si no lo viste, vuelve atrás. Si quieres comprender, si no sabes de eneagrama y quieres comprender a fondo lo que vamos a presentar aquí, es recomendable que hayas visto primero el primer capítulo, que fue el de, o que es, el de los centros operativos. Hoy vamos a entrar de lleno en el centro operativo visceral, el área visceral del eneagrama. Ahí arriba en mi eneagrama lo pueden ver. Eneatipos 8, 9 y 1 son los tres viscerales. Recordamos un poquito brevemente: 8, eneatipo visceral manifiesto; 9, visceral oculto; 1, visceral diversificado. Pero vamos a entrar de lleno en la información. Vamos a compartir esta pantalla, así podemos todos centrarnos y ver lo mismo. A mí me va orientando ir viendo la pantalla para no irme por las ramas. Entonces, fíjense este esquema. Este es el eneagrama en el centro, las tres áreas de los centros operativos. Tenemos el área visceral, el área emocional y el área mental. En el área visceral que vamos a recorrer hoy es como si ponemos el pinche en el mapa. Usted está aquí y este es el área. Nuestro trencito va a partir del eneatipo 8 y va a recorrer todo el área visceral en esta segunda entrega. Bueno, vamos de lleno entonces. Eneatipo 8 en el área visceral. Recibe muchos nombres. Nosotros pusimos aquí uno nomás, pero lo podemos encontrar como el luchador, la roca, la ira, el fuerte. Obviamente todos esos nombres ya nos van orientando para dónde va este eneatipo. Son personas, recuerden, visceral manifiesto, toda su visceralidad eh, puesta y evidentemente manifestada. Y la visceralidad es la tripa, el intestino, el instinto ahí. Y por eso golpeo varias veces la mesa, porque tiene que ver con la firmeza, tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la determinación. Entonces, todas estas características hacen a estas personas de eneatipo 8 visiblemente intensas. Eh, cuando discuten se acaloran fácilmente, el tono de voz es un poco más fuerte, la mirada te la clavan, dirigen la mirada a su interlocutor o a su área de interés y su mirada transmite esa fuerza. Son vehementes, son determinados, son personas, bueno, fuertes, enérgicas, con mucha, mucha, mucha energía. Em, Visceral manifiesto, esto es lo que dijimos, el dragón los puede representar sobre todo cuando lanza su fuego por la boca, toda la energía visceral. Y recuerden que el impulso básico en el área visceral es la ira, entonces toda su ira también ahí, evidente en el momento en que la saca como este dragón, es evidente para todos y todo el mundo queda así medio mudo. Y su ira se expresa, no la va a reprimir, no la va a gestionar de alguna manera, sino que estalla, ¿no? Directamente. Son los estallidos de un eneatipo 8. Son intimidantes por su sola presencia. Hasta los niñitos 8 podemos reconocerlos, son muy reconocibles, ¿no? Que tienen esta cosa enérgica, fuerte, medio mandones en sus grupitos de niños. Bueno, características generales de este eneatipo. Son personas autoritarias. Yo no voy a leer de aquí, esto es una orientación. Si ustedes quieren pueden pausar el video y leer lo que dice la diapositiva, pero yo más o menos lo tengo como para orientarme, ¿no? Entonces son personas autoritarias, de imponerse, que son de los que eligen luego pedir perdón, pero no jamás pedir permiso, avasallan, atropellan, avanzan, son intimidantes, en las discusiones son acalorados, son esos que a veces
a veces no, disfrutan ganar en un debate, en una discusión, entonces a veces apabullan un poco, intimidan. Lo que son es también, hay que hacer honor a sus luces también, son personas muy protectoras. Tengo mi amiga Andrea, que hoy viene a almorzar conmigo, es un eneatipo 8 eh, y es esas personas que les gusta estar presente siempre que el otro lo necesita, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó? Me enteré que te pasó esto. ¿Cómo estás? Voy para allá. Agarro un vino y voy para allá. Esa siempre es su frase. Eh, son como amigos, son muy amorosos, muy presentes. Como padres, madres, son leones protectores de su manada. Yo le llamo el alfa de la manada. Hombres y mujeres 8 son el alfa de la manada, los que están ahí velando por la seguridad de todos, porque todos estén bien. Eso también los hace un tanto manipuladores por momentos, muy dominantes y posesivos. Te entregan todo, pero les gusta que estés al pie del cañón cuando ellos lo requieren o que estés de alguna manera claramente bajo su ala, ¿no? Cuando logran confiar en el otro y se entregan, son incondicionales, son muy amorosos. ¿Qué es lo que hace que sean así tan combativos y que tengan esta actitud de estar como siempre con el pechito para afuera, ¿no? La actitud de un 8 es siempre con el pechito para afuera, siempre por las dudas, ahí para saltar. Eh, es, es- es que necesita, hay en un plano muy inconsciente, muy fuera de su registro cotidiano, algunos lo pueden por supuesto tener observado y trabajado, pero fuera del registro cotidiano, en la situación reactiva, em, tienen una sensación muy atávica de necesidad de protegerse, como si, como si en algún momento muy pequeñitos, muy pequeñitos, alguna situación la percibieron como violenta y quien debía protegerlos no los protegió, se sintieron así desprotegidos y es como si el inconsciente hubiera dicho a partir de ahora solo cuento conmigo. Esta es la ley de la selva y solo puedo contar conmigo y a mí nadie me va a hacer daño. Entonces tienen esa actitud como beligerante. También eso los hace tener, en realidad tienen la energía que tenemos todos. Todos tenemos más o menos la misma cuota de energía, pero ellos la usan toda. Los demás parece como si nos agotáramos antes. Un 8, aquí en Argentina había una publicidad hace como 30 años atrás, me delato, de baterías, de pilas, le llamamos aquí, y era un conejito peluche a batería que caminaba y tocaba un tamborcito. Y entonces le ponían las baterías de una marca a uno y de esta marca a otro, y eran las que más duraban. Entonces todos los conejitos se agotaban antes y este seguía andando por toda la ciudad, y anda, y anda, y anda, y tocaba el tamborcito. Bueno, ellos son los conejitos con la batería que más dura, ¿no? Son incansables. Los niños, por ejemplo, de eneatipo 8, llega la noche, los padres agotados, los hermanitos durmiendo, todos en las luces apagadas y sigue saltando en la cama. Es el nene que no se le acaba la pila nunca. Son están muy en contacto con su cuerpo, por supuesto, cuando se conectan, ¿no? En desintegración tienden a desconectarse del cuerpo y a descuidarlo. Esto quiere decir, lo vamos a ver un poquito más adelante, que pueden descuidar su salud por todo esto de ir a tope, ¿no? De poner toda la energía todo el tiempo en todo lo que hacen a fondo. Entonces, yo digo que es como si te pusieran la estrategia, es poner todos los soldaditos afuera del fuerte, protegiendo el fuerte, como nadie va a entrar a este fuerte. Entonces, todos los soldados están afuera protegiendo el castillo, ¿no? Luchan incansablemente por alcanzar todo lo que se proponen y generalmente alcanzan todo lo que se proponen porque son de armas tomar.
Y una característica que tienen es que son justicieros. Justicieros, bueno, esto también lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero ¿qué quiere decir justicieros? Bueno, que esta actitud de saltar reactivamente fundamentalmente se da cuando se toca el botón de la injusticia. Son muy sensibles a las injusticias. Lo que pasa que hay que ver lo que cada uno entiende por justicia o injusticia. Ese es el gran tema de un eneatipo 8. ¿Qué es lo justo? ¿Lo justo para mí o lo justo para el mayor bien común? Esa es la gran pregunta. Porque por lo general, bueno, todos tenemos una idea de justicia subjetiva, por supuesto, pero este 8 es tan reactivo a las injusticias que necesita particularmente hacerse esa pregunta. Si me permite, me tomo un matecito y seguimos. Mientras tanto, lean la diapositiva. Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a centrarnos, a veces me preguntan por qué nos centramos más en las sombras que en las luces de la personalidad. Y porque la verdad que si alguno de nosotros o de ustedes, doy por descartado, estuviera ya iluminado, no estaría viendo este video, no le interesaría el eneagrama porque ya estaría más allá. Si estamos en esta instancia es porque tenemos mucho trabajo por delante en nuestro desarrollo interno y el trabajo tiene que ver con poner luz a nuestras sombras, que es la gran tarea del ser humano, ¿no? La gran sagrada tarea del ser humano que es poner luz a nuestras sombras. Por eso nos detenemos un poquito más en las sombras. eh, y anoche hablaba con alguien, los dones o los talentos propios de cada eneatipo, que también los tienen, una vez que uno trabaja sus sombras, empiezan a cobrar tamaño, importancia y brillo por sí mismos. No necesitamos trabajar los dones. Los dones empiezan a desplegarse naturalmente cuando les hacemos espacio y empezamos a iluminar esas sombras. Entonces, por eso nos detenemos más en esta parte, ¿no? Entonces decíamos que tienen esta actitud de guardia y beligerante de guerreros, aun cuando están en calma, ¿no? Siempre. Son peleadores, discutidores, les gusta confrontar y les gusta ganar en sus argumentaciones y si pueden aplastarte con un argumento, con una supuesta lógica, porque se aferran mucho a la lógica, aman la lógica y valoran a las personas lógicas, a las personas pensantes. Entonces, si en una discusión tienen un argumento, se agarran de un argumento lógico y cuando ven que vale, ¡fuf! Te lo lanzan así porque les gusta ganar, ¿no? Tienen mucho rechazo a la debilidad, a la vulnerabilidad, a los miedos, no les gustan las personas blandengues, flácidas de carácter, los perdedores, los vulnerables, salvo que estén bajo su ala y los defiendan porque son las víctimas de la injusticia, pero si no tienden a rechazar, a ser medio indiferentes. No miran a quien no consideran como o digno de ser protegido o un rival digno. Entonces, ese rechazo por la vulnerabilidad y por la fofez, la blandura del otro, es una proyección del miedo que tienen a su propia vulnerabilidad. Son muy rebeldes, van a hacer lo que quieren y si hacen lo que tú le pides o las normas entran dentro de las normas sociales convencionales, es porque ellos quieren, porque les conviene o porque tienen ganas, pero si no, no lo hacen y se rebelan simplemente porque son rebeldes. Em, Van a imponer su voluntad, van a buscar imponer su opinión como jefes, son muy protectores, son muy generosos, son muy bondadosos, pero también son sumamente exigentes. Ellos piden que sus empleados, por ejemplo, en el ámbito del trabajo laboral, pero también en la familia, ellos piden que el otro lo dé todo. Eh, Ellos te darán todo acorde, pero exigen y demandan que el otro lo dé todo.
Decíamos que su sentido de justicia es subjetivo, eso es muy peligroso, lo vemos en la política, como les gusta la manija, decimos aquí, ¿no? Les gusta siempre tener la sartén por el mango, les gusta mandar, les gusta la autoridad, les gusta el poder, entonces tienden a escalar a puestos públicos de poder, como por ejemplo la política. Está lleno de casos de ochos, de eneatipos ochos en la política, pero como su sentido de justicia es subjetiva y son fácilmente corrompibles cuando no hay una gestión interna adecuada o no hay trabajo interno, no hay un desarrollo de la conciencia mínimamente, entonces se corrompen fácilmente y hacen regir su propia ley, la imponen a los demás, se corrompen, pueden llegar hasta las últimas consecuencias para hacer su justicia. Y bueno, esto, ¿no? Ese es el riesgo de que son justicieros. Son, digamos, defensores acérrimos y van a proteger a los débiles, pero también cuando se corrompen son tremendos. Son autoritarios, son tiranos, son déspotas. Yo les decía, ponen toda su energía afuera en todo lo que hacen, entonces eso hace, el otro día hablaba con un eneatipo 8 que contaba esto, cómo le gusta la intensidad en todo lo que hace. Entonces, si hay que podar ramas, se sube él mismo a la escalera más alta y sube a lo más alto de la copa del árbol con la motosierra y no mide riesgos, ¿no? Porque les gusta ese estar al límite, ¿no? Lo disfrutan y saber que pueden, el que esto es clave, saber que pueden. Yo puedo con esto. Los niñitos 8 dicen, yo puedo solita. Tenemos una nietita en casa, tipo 8 que todo lo puede solita y nos da mucha gracia, ¿no? Todo desde muy chiquitita, yo puedo solita. El 8 es un adulto, tremendo huevón y sigue diciendo yo puedo solito, ¿no? Y les gusta esa intensidad y ese límite y lo buscan. Entonces van a buscar los deportes extremos o las actividades, o por ahí están cero entrenados porque a veces cuando están más desintegrados o están en crisis o en periodos de estrés descuidan su cuerpo. Entonces no están en forma y los amigos dicen vamos a escalar el Himalaya, vamos, ¿no? Y van con todo. También una forma de descuidar su cuerpo es esto de poner toda su energía en todo. Duermen poco, comen mal, trabajan mucho y se descuidan, ¿no? Porque ellos se sienten invulnerables ante todo, ¿no? Jamás se van a enfermar, jamás van a chocar con el auto, jamás se van a caer, jamás se van a romper un hueso y le termina pasando todo si no se cuidan. También en algunos casos también esta desintegración puede llevarles a excesos de drogas. Les encantan sobre todo las drogas y las sustancias que los hacen sentir poderosos. Entonces podrían caer en adicciones, por ejemplo, a la cocaína, ¿no? O al alcohol también. Todo lo que les hace perder la conciencia de su vulnerabilidad y sentirse el rey de la noche. Había una película aquí al respecto, los va a tentar muchísimo. Por eso les atribuyen la pasión de la lujuria. No es que con la lujuria buscan el placer, no es esa lujuria del despliegue sexual por el despliegue sexual, les gusta el sexo, son muy libres al respecto, pero no hablamos de esa lujuria, sino la lujuria que los caracteriza es la que los lleva a la búsqueda de la intensidad en todo lo que hacen. Siempre van al límite y lo disfrutan, ¿no? Son tan intensos, voy por otro matecito. Me encanta ese ruidito final. Los que no son argentinos tal vez les parezca raro, pero disfrutamos mucho ese mate y cuando llega al final y se queda sin agua, me encanta. Son tan intensos estos eneatipos 8, estas personas que van a tope por todo, por las luces, por las sombras. Entonces, esto que decíamos,
Pueden ir van a ir por el poder en lo que sea, así sea en su pequeño ámbito, si es familiar, si es en la escuela, en el grupo de la escuela o en la clase, en el aula, si es en el trabajo, van a ser los jefes o se van a imponer como, o en la política o en la justicia. En la justicia hay mucho en el tipo 8, qué miedo. Y van a ir por todo. Y si su trabajo interno o están en un punto de integración que tienen esta concepción de la justicia como una justicia más imparcial, más neutra, que nos implique a todos por igual y que sea realmente o lo más aproximado a un sentido de justicia real, genial. Van a ser líderes justicieros de esos que la historia nos ha regalado, como por ejemplo tenemos un Mandela o un Martin Luther King, eh, y tenemos esos líderes que van a luchar por los derechos de las masas, hermoso. Pero si no es así y están en esa concepción de justicia subjetiva, pueden ser muy crueles, muy malvados, muy tiranos, ¿no? La mujer 8 tiende a reprimir su feminidad y a manifestarse, no que sean machonas, pero sí que van a tender a manifestarse desde su energía yang, y esto va a ser muy evidente, van a ser mujeres frontales, por ahí mujeres en ambientes muy masculinos, y se van a meter de igual a igual y van digamos, a confrontar, tienden a pelar ese lado suyo, ¿no? Em, Luego, cuando un 8 empieza a trabajar sobre sí, son personas tan hermosas, ¿no? Porque empiezan a expandir esta idea de justicia como un ideal. A veces caen en utopías y en luchas, pero no importa, porque siempre son búsquedas genuinas y son búsquedas amorosas y son búsquedas eh, idealistas. Los ideales a veces em, sufren de eso, de ser ideales, de quedar en el plano de la idea y después ser muy difíciles de bajar y de concretarlo en la materia, ¿no? Pero su búsqueda, cuando están integrados, cuando empiezan a rendirse, esa es la palabra clave para una unidad tipo 8, rendirse, de poner las armas, no hay enemigo, no hay un otro que me va, son todas proyecciones y juegos mentales. Entonces, cuando trabaja sus heridas de base y empieza a retraer esas proyecciones y a deponer las armas y a rendirse y a dejar de pelear con todo el mundo, son seres hermosos, protectores, justicieros lindos, tienen mucho sentido del humor, transmiten mucha seguridad, por supuesto. Un 8 transmite mucha seguridad, entonces es lindo estar bajo el ala de un 8 cuando es un 8 saludable, digamos. Son líderes muy generosos y protectores, como dice aquí. Y son impulsores, son los que gestan cambios en la historia, son los que hacen que las cosas puedan suceder, ¿no? Necesitan reconectar con la inocencia para que todo esto suceda. Con la inocencia como virtud, no como la inocencia como, como algo subestimable y como algo peligroso, porque si eres un inocente te van a pasar por encima, no. Reconectar con la inocencia, con la pureza, con la mirada inocente, ¿no? Y entonces van a proteger, pero no van a someter al otro, no lo van a aplastar, no lo van a avasallar, no es necesario. Los grandes aprendizajes que tiene un eneatipo 8 es comprender que resistirse a la realidad, pretendiendo que todo sea como yo quiero, es inútil porque las cosas suceden a pesar mío. Rendirse, lo dijimos recién, entender que su fuerza es un don, pero que como don tiene una función, ¿no? No es, no- la impor- la- Lo importante no es el poder por el poder mismo, sino por esto que estos eneatipos 8, estas personas, tienen como misión, de alguna manera, que es
hacer que los cambios terminen de suceder. Otros eneatipos, hay unos que los crean, los imaginan, otros que los gestionan, que los administran, pero el 8 es el que termina de dar el empujón para que los cambios sucedan. Y su fuerza tiene esta función. Entonces, no es empujar a cualquiera porque sí, sino empujar para que ¡pa!, suceda lo que tiene que suceder. Trabajar con la idea también de libertad, pulir la idea de justicia, pulir la idea de libertad. Mi libertad es tan válida como la del otro. Entonces, ¿cómo gestionamos estas áreas comunes con el otro sin avasallar, sin atropellar? Y dejarse abrazar, dejarse cuidar, dejarse mimar, también es muy importante. Todos necesitamos mimos, ¿no? Somos todos fuertes, somos todos también vulnerables y todos nos necesitamos unos a otros. Voy por un matecito antes de entrar en el eneatipo 9. Rápidamente vimos pinceladas del eneatipo 8. Yo les recuerdo que esta temporada que dimos en llamar autoidentificación es la base que utilizamos para todos nuestros cursos de eneagrama. Todo esto tiene una profundidad inmensa y lo vamos viendo detalles y sutilezas y vamos poniendo la lupa sobre cada eneatipo en otros talleres de eneagrama. Hay mucho para hablar de un eneatipo 8, de su infancia, de sus miedos, de sus motivaciones profundas, de sus adicciones psicológicas y como de cada uno de los eneatipos, ¿no? Pero estamos con las pinceladas generales que para ser general, bastante profundo. Entonces vamos con, en el segundo, en el área visceral, arriba en la cima del eneagrama tenemos al eneatipo 9. Esa ubicación geográfica en el eneagrama nos dice mucho. El 9, fíjense, es el único que no tiene un opuesto, por llamarlo, o otra punta enfrente. El 8 tiene al 4, el 1 tiene al 5, y así, ¿no? Hay pares, pero el 9 no. ¿Por qué? Porque está en el centro del triángulo del equilibrio. Tiene la posibilidad de equilibrarse a sí mismo de alguna manera. Los otros necesitan tomar fuerzas externas. Un eneatipo 9, recuerden que es el número de la realización y tiene ese potencial de la autorrealización en sí mismo, pero para eso tiene que hacer mucho trabajo y el trabajo es algo que particularmente le cuesta, sobre todo el trabajo interno. Fíjense también que es como si bien nosotros ubicamos aquí mirando de frente a la pantalla, a la derecha del 9 ubicamos al eneatipo 1 y por ahí comenzamos, o lo tenemos aquí atrás mío, y por ahí comenzamos a girar la rueda, 1, 2, 3 en orden, y el 9 es el último. El 9 en la cima es el primero, porque es como el útero, esta puntita del triángulo es como si fuera el canal de parto, ¿no? Y por aquí entramos a la matriz de la existencia. Entonces, es el punto de desconexión. Lo mismo que un parto. Imagínense un parto, el bebé nace, atraviesa ese canal de parto y se conecta a una nueva realidad, la realidad externa, pero se desconecta de la realidad interna en el momento del nacimiento. Nace a este plano, pero de alguna manera se desconecta del anterior, se corta el cordón, un montón de símbolos. Bueno, todos hacemos un recorrido arquetípico. Recuerden que somos un eneagrama. Si no, vean el primer video. No es que somos un eneatipo, entonces no es que esto le sucede a los 9. Todos sufrimos de alguna manera de esta desconexión psicológica porque esta realidad es muy fuerte y quedamos automáticamente identificados y prendidos y apegados a la afuera. Esto que nos sucede a todos fuertemente es un rasgo muy impreso en la médula y en las células mismas de un eneatipo 9, que vamos a decir que está fuertemente desconectado. Ahora vamos a ver cómo.
Uno de los nombres que recibe es el pacificador, pero también le llaman la pereza, todo lo que tenga que ver con la densidad de estar, ¿no? La paz, de estar como adormecido, ¿no? Son personas muy pacíficas, pero después también, así como tuvimos que revisar el concepto de justicia de un eneatipo 8, vamos a tener que revisar el concepto de paz de un eneatipo 9. Mi compañero es un eneatipo 9. Y recuerdo cuando yo empecé a estudiar eneagrama, le pregunté a él, bueno, no tuve dudas de que él era un 9, ni bien escuché la descripción por primera vez, pero igualmente le pregunté a él, ¿y qué es lo que tú buscas en la vida o lo que sientes que siempre buscaste? Paz. Esa es su palabra. Y él en todo lo que hace busca paz. El tema es revisar el concepto de paz, ¿no? Que después ya lo vamos a ver. Entonces, estas son personas muy pacíficas, tranquilas, son el mejor amigo de la secundaria, los que todos en quinto año, el último año, votan, bueno, el mejor compañero, el 9 es el mejor compañero de la secundaria. Son personas conciliadoras que siempre buscan que haya tranquilidad, que haya paz, no van a estar buscando conflictos. ¿Por qué? Porque lo evitan el conflicto, van a buscar la armonía. Recuerden que están en el centro del triángulo del equilibrio, entonces el equilibrio es armonía, ¿no? Entonces van a buscar la armonía, van a buscar el equilibrio. El tema es que conciben como equilibrio, paz o armonía y cómo lo buscan. Visceral oculto. Si decíamos que los eneatipo 8 son leones, estos son corderitos, pero son más bien lobos con piel de cordero, porque recuerden que el impulso básico en el área visceral es la ira, y la ira está por debajo de estas personas, ¿no? Encubiertas. Van a ocultar su visceralidad, ocultar su ira, justamente para evitar el conflicto, pero está. Entonces, si no la gestionan bien, bueno, pueden llegar a tener estallidos en algún momento, en intimidad, ¿no? Van a ocultar esa visceralidad y la van a desviar en un comportamiento pasivo-agresivo. Ya vamos a ver de qué se trata. Recuerden que es el punto de la desconexión, entonces esta visceralidad oculta tiene que ver con esa desconexión, como si apagara su propio instinto y entra en un estado de adormecimiento de sí para que esta realidad no les resulte conflictiva. Fíjense, tenemos el perezoso arriba de la tortuga. Imagínense qué imagen, ¿no? Esto no quiere decir con una pereza de quedarse comiendo popcorn todo el día en el sofá en bata con pantuflas. No hablamos de ese tipo de pereza, sino hablamos más bien de una pereza como actitud interna ante sí mismo y ante la vida, ¿no? Hay algunos 9 que sí manifiestan la pereza de tirarse en el sillón a ver tele, o a ver lo que sea, porque ya mucha tele no se ve, pero hay muchos 9 que son muy activos y que trabajan mucho y hacen muchas cosas. Estoy recordando a Edith de México, que una alumna eneatipo 9 que al momento de estudiar eneagrama nos confundía y ella misma estaba confundida, creía que era un eneatipo 3, a ese punto llega un eneatipo 9, porque ella aún al día de hoy hace de todo, trabaja en la universidad, armó una escuela, da clases, tiene un montón de alumnos y mueve un montón de concretas realidades, hace un montón de cosas, pero es un eneatipo 9. Ahí entran en juego los subtipos que no es tema de esta temporada, pero habrá alguna temporada de subtipos más adelante. Pero bueno, hay 9 muy activos y hay 9 que no lo son. Pero esta pereza de la que hablamos es una actitud más bien interna, que tiene que ver con esa desconexión y con una resistencia a mirar para adentro y trabajarse, ¿no? Entonces eso hace que sean rutinarios
y que tengan mucha resistencia al cambio, les cuestan los cambios, no, nada que mueva las cosas del lugar, van a buscar la comodidad. Ahí entramos en tema, empiezan a confundir la paz con comodidad y no, quiero estar en paz, no muevas mucho las cosas, ¿no? Entonces les cuestan los cambios, a veces los cambios de vida, los cambios necesarios en la vida, porque no somos algo fijo, estable, ¿no? Si vemos la comodidad como algo fijo y estable y que las cosas no se muevan del lugar, estamos fritos, porque somos, por definición misma, un proceso, no algo fijo. Entonces el cambio es inevitable. Eh, Tienden a buscar soluciones provisorias, a emparchar más que por todo es por comodidad, ¿no? Más que resolver a largo plazo y son aparentemente estables por esto de aferrarse a la comodidad, a la paz, muy conformistas para no, porque tener grandes metas, grandes expectativas tal vez nos introduce problemas que no queremos. Y son muy confiados, entonces a veces son fáciles de estafar y muy confiables, debemos decirlo también. Vamos a ver un poquito de la sombra de este eneatipo 9. Matecito mediante, el ruidito. Bueno, se desconectan, ¿no? Uf, el proceso es ¡tuc! Se desconectan, quedan como en un globo flotando en el espacio. Se desconectan de su visceralidad, las sensaciones de desconexión, pero son viscerales. Se desconectan de su visceralidad aparentemente. Aparentemente ellos sienten que se desconectan de su ira, pero la ira es el impulso básico de este eneatipo en el área visceral. Entonces, al no manifestar ni la visceralidad ni la ira, se empieza a acumular como frustración, cuando no lo vuelcan no lo canalizan en una actividad concreta, como esta mujer que les contaba, Edith, que es muy activa, entonces tiene formas de canalizar su visceralidad y su ira a través de sus proyectos y sus emprendimientos. Son excepciones, pero los hay, los hay. Tienden a olvidarse de sí, hablamos de un estado de autonarcolepsia, se adormecen, se narcotizan de la realidad, no sé si existe la palabra, como para adormecerse, y así reafirman esta cosa de ser uno más, mejor es ser uno más y desdibujarse en el montón, confirma su herida de invisibilidad, porque así como el 8 tenía una herida de injusticia de base, el 9 tiene una herida de invisibilidad, de no haber sido visto por alguien o en algún momento, ¿no? Y esto queda como sello impreso en el alma. Entonces, les cuesta, se invisibilizan a sí mismos confirmando esta herida. Entonces, les cuesta decir lo que sienten, lo que piensan, prefieren que el otro decida, pero tienen su decisión interna tomada y cuando el otro decide otra cosa, no les gusta, se frustra, no lo dicen, después en algún momento puede salir de mala manera porque no gestionan bien esa ira, porque la ocultan. Entonces, bajo esa fachada de simpatía, de bonachón, hay una desconexión total de sí y de sus emociones. Entonces, si tú le dices al eneatipo 9, ¿y tú qué piensas? No, no, no sé, está bien. Bueno, pero ¿qué sientes? ¿Qué tienes ganas? No, es lo mismo, no. Dice, ¿pero qué estás sintiendo en este momento? "Ah, no, no, no hay palabras y de afuera nos desespera a veces un poco. La energía de un 9 está retirada de toda su experiencia interior. Esto es lo que los que no somos 9 y tenemos cerca un eneatipo 9 tenemos que comprender porque nos resulta desesperante a veces. Y en realidad es que tiene, así como el 8 puso todos sus soldaditos afuera, el 9 no tiene soldaditos, no sabe dónde están, ¿no? Entonces van a delegar sus
opiniones, sus decisiones, ocultar sus opiniones, todo para evitar conflicto, que es el móvil que está por debajo de todo. Les va a costar poner límites, les va a costar ser asertivos y el manejo del tiempo, el tiempo es un elástico para un eneatipo 9. Entonces, si decimos, salimos a las 8, estate listo a las 8, conociendo al 9, el otro empieza. Son 7:30, salimos a las 8. Sí, ya te escuché. Son 8 menos cuarto. Salimos a las 8. Sí, che, qué pesado, ¿no? Y se enoja el 9 porque empieza a sentir la presión. Pero ¿qué pasa? A las 8 estamos todos en el auto y el eneatipo 9 está entrando a la ducha. Y decimos, nah, me estás cargando. ¿Qué pasó? No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están desconectados también de la idea del tiempo, ¿no? No tienen un registro del tiempo, no están presentes, no están presentes y se pierden. Se pierden en el tiempo, se pierden en el espacio, se pierden en actividades poco productivas, porque todo lo que colabore a adormecer la conciencia, ellos ahí es donde van a ir, naturalmente, sin darse cuenta. Entonces, se pierden en estas actividades poco productivas, a veces algunos mirando películas o series, otros haciendo alguna manualidad que los desconecta de la realidad totalmente. Otros, por ejemplo, algo muy típico de un eneatipo 9 y tiene que ver con esto del comportamiento pasivo-agresivo, para no sentir la presión de la realidad, si hay algo urgente que hacer, algo importante, como por ejemplo, no sé, pasar un presupuesto a un cliente, supónganse, ellos se van a poner a ordenar los tuppers de la cocina, los tuppers, espero que entiendan, por colores en degradé, o se van a poner a quitar las telarañas en el sótano, que está lleno de telarañas, porque hoy es el día. Pero como hoy no es el día de entregar ese presupuesto que te va a salvar los próximos meses el trabajo, sí, pero ahora lo hago, ya tengo una idea de cómo lo voy a hacer, porque vi esta telaraña, me colgué, se colgó ahí y pasó el día. Y luego la realidad los urge a dar respuestas, ¿no? No dijiste que ibas a hacer esto, pero ¿cómo? ¿No ibas a estar listo a tal hora? ¿Pero cómo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo resolvemos esto? De afuera empieza a recibir presiones porque él estuvo, o él o ella, la persona, estuvo desconectada, ¿no? Entonces, y empiezan, todo lo que sea conflictivo le van a huir y la presión del entorno las sienten que todo es presión, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos? Ya el qué hacemos, ¿cómo resolvemos esto? Ya lo sienten como presión, no me presiones, ya sienten la presión enseguida y son muy reactivos a esa presión, no la toleran, les hace daño. Por eso el corderito del inicio empieza a transformarse en lobo, ¿no? El comportamiento pasivo-agresivo tiene que ver con eso, poner la energía donde no la tiene que poner en el momento. Entonces eso es como una manera de vengarse con la realidad, ¿no? Se olvidan de lo importante, pero como no me habías dicho, es increíble. Hablamos de, bueno, voy a la verdulería, ¿qué compro? Naranjas, tomates y peras. Y trae palta, papa y cebolla. Y pero como no eran naranjas, palta, ¿cómo no me habías dicho? Entonces, esos olvidos aparentemente involuntarios, ese desvío a cosas que son improductivas, esos fracasos eh, fortuitos, esa distracción, en realidad es todo un desvío para no hacer lo que tienen que hacer, para no poner su energía concreta en algo, ¿no? Es todo un mecanismo inconsciente que cuanto menos trabajo tenga el eneatipo 9 sobre sí, más se va a ver en su vida, ¿no? A los 9 que vienen trabajándose y operan contra esto, obviamente, o gestionan esto de otra manera, obviamente lo van a manifestar más sutilmente, ¿no? Em, Hay un tema que es delicado, voy a poner el dedito en la llaga, es doloroso y lo voy a decir así un poco frontalmente, pero ellos se colocan en el rol del felpudo de la casa. Es una forma de complacer al otro, a veces compulsivamente,
que no está buena y no es saludable. Se ponen en ese rol de felpudo y después acumulan, 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 hacen por el otro, complacen todo para evitar el conflicto con el otro y porque sienten, confunden. Aquí lo dice, no sé, lo estoy tapando, pero confunden amar con complacer. Entonces ellos creen que están amando cuando hacen todo por ti, pero es una manera de desviarse de lo que tienen que hacer por ellos mismos. Recuerden esta desconexión interior. Entonces, la mejor justificación que encuentran a nivel inconsciente es sí, yo te llevo, son 800 kilómetros, no te preocupes, pero ¿no tenías algo que hacer urgente? Sí, después yo no te preocupes que yo puedo manejar mis tiempos. Y hacen cosas impensables por el otro, que llevan mucho tiempo, que llevan mucha energía, que a veces son absurdas, y todo eso lo dejan de poner sobre sí mismos. Creen que así aman, pero en realidad lo que están haciendo es distraerse de su foco interno, que es lo que hay que hacer en el momento. Esto genera mucha frustración consigo mismo, porque después el otro hace lo que tiene que hacer para sí mismo, para su vida, y el eneatipo 9 queda como boyando en medio, no hice lo mío, tampoco soy del todo considerado por lo que hice en la vida del otro, queda ahí medio raro, ¿no? Se vuelven muy sobreadaptables, aceptan sin condiciones las expectativas, las decisiones, las demandas del otro, entonces empiezan a subordinarse al otro, les resulta muy cómodo que el otro, y si imagínense el combo, ahora vamos a hacer el taller de enneagrama y convivencia, imagínense el combo de un eneatipo 9 con un eneatipo que le gusta la mandarina, como decimos aquí, que le gusta mandar, que le gusta hacer, decidir, que le gusta manipular. Y el 9 empieza a quedarse como cada vez más subordinado, más aplacado, empieza a idealizar al otro y entran se arma como el rompecabezas, se arma desde el surgimiento mutuo, como se dice en taoísmo, esta idea preciosa del taoísmo, del surgimiento mutuo, que se torna sufrimiento mutuo, uno puede surgir con el otro desde lo mejor de cada uno y yo exaltar lo mejor de ti y tú sacas lo mejor de mí y crecemos juntos, o en este caso el 9 se coloca bajo el ala de otro, lo idealiza, el otro manda, domina, organiza, decide, compra, vende y el 9 dice que sí a todo y ahí hay un surgimiento mutuo desde la sombra que no está bueno. Tin, tin. Bueno, búsqueda de paz. Matecito, matecito. Buscan la paz, pero confunden, recuerden, paz con comodidad. La paz es activa, el equilibrio, el 9 ahí en la cima ahí, el 9 ahí en la cima del triángulo del equilibrio, miren, ahí está perfecto. Pero ¿ven cómo me voy? Bueno, porque el equilibrio no es estático, el equilibrio es dinámico, hay que buscarlo permanentemente y todo lo que es está buscando equilibrio permanentemente. Nuestro organismo busca el equilibrio, por eso cuando entra un factor desequilibrante se genera fiebre como reactividad, pero es una búsqueda de equilibrio. Lo mismo en mi huerta, surgen plagas para equilibrar una descompensación mineral de la tierra cuando no he puesto lo necesario en la tierra para que se mantenga el equilibrio. Todo busca el equilibrio, nuestra psiquis busca el equilibrio. Un eneatipo 9, por naturaleza, busca el equilibrio, pero en su pereza interna percibe este equilibrio como algo quieto, estático. Ah, las cosas están bien así. Acá nos quedamos. No miremos otra cosa. Nada que nos desequilibre. No miremos nada que nos desequilibre. Pero eso ya es un factor desequilibrante. Porque el equilibrio, la paz, la armonía es algo dinámico, que está en proceso. Como andar en bicicleta. Siempre la imagen para el tipo 9 que uso es la bicicleta. Si yo pedaleo, voy andando, me mantengo en equilibrio sobre la bici. Ahora, ¿qué pasa si yo dejo los pies en los pedales y digo, no pedaleemos, no pedaleemos, que estamos acá arriba y estamos bien? ¡Pum! No terminé de decir la frase que me caí.
porque perdemos el equilibrio cuando no hay un movimiento alternante, dinámico, ¿no? Permanente, constante. Bueno, esta es la confusión de un eneatipo 9, que quiere dejar las cosas todas así como son para que no haya conflicto. Y ahí la caga, porque ahí esa es la gran trampa. Convierte la paz en pasividad y se queda quieto por las dudas. Y ese es el punto, esa es la pereza del 9. Es una pereza más psicológica que externa. Muchas veces se reflejan en lo externo, pero fundamentalmente y nace en lo interno. Entonces, una madre que tiene un niño 9, por ejemplo, muchas veces el error que cometemos los adultos es pretender ponerle una patada en el culo para que se mueva al eneatipo 9. Y no es así, es ayudarlo a que vuelque la mirada hacia el interior. El punto de trabajo parte en lo interior, no es simplemente que se mueva hacia afuera, porque si no comprende la razón de por qué es bueno ponerse en movimiento, nunca va a entender el mecanismo, lo va a hacer porque lo obligan y luego cuando lo dejen solo ya no se puede valer por sí mismo. Attention, bueno, ahí vamos a hacer también otra temporada de enneagrama y educación. Para no irme por las ramas, vamos con un 9, las luces de un eneatipo 9, cuando un 9 empieza un trabajo, se gestiona, está trabajando en su integración, entonces ya sí entienden esto de la paz, se vuelven más activos, son mediadores por naturaleza y tienen esa virtud, entonces van a llevar paz a sus entornos, van a tratar de conciliar, siempre son los que encuentran los puntos medios cuando están en integración, si no son de extremos y no entienden. Son serviciales, bondadosos, pero no complacientes, ¿no? Cuando ya vieron esto de la complacencia, que es una forma de desviarse y distraerse de sí mismo, ya a cada cosa la cuota de energía que merece y lo mío primero. Em, Resuelven en el interior la frustración, no es la sociedad que no valora lo que hago, mi mujer que no me mira, mi marido que no se da cuenta que, el entorno que no me ve, es mío, yo no me hago visible y se adueña de eso y trabaja por eso. Y entonces se vuelve más asertivo, clave decir lo que hay que decir, hacer lo que hay que hacer. Ese es el punto de equilibrio dinámico en movimiento para un eneatipo 9, ni de más ni de menos. Y entonces ahí esa es la verdadera forma de evitar el conflicto real y no borrarse para que no haya quilombos, ¿no? Que esa es una distorsión psicológica del 9. Entonces los aprendizajes es atender sus deseos, sus necesidades, sus obligaciones, tomar responsabilidad, tomar las riendas de su vida. Responsabilidad es una palabra clave para un eneatipo 9, pero no como agobio, como conflicto, como presión, muchas responsabilidades. No, la responsabilidad es dar respuesta a lo que tengo que hacer. Y entonces entender eso es maravilloso para un eneatipo 9. Entender que la infravaloración, sentirse siempre menos que, es una percepción condicionada por su herida, por sus traumas, trabajar esa herida, trabajar con su niño interior y todos los métodos, terapeutizarse, ¿no? Terapeutizarse lo que hay que terapeutizar para dejarlo de lado y encarar lo que hay que encarar. Recordar que está en el centro de la visceralidad y que esto hace que tenga mucha capacidad de acción, pero tiene que tener tiene que haber una gestión de la voluntad consciente, dirigir la voluntad y decidir el movimiento para desarrollar todo su potencial, que es mucho, y hacer todo lo que quieran en la vida, pero necesitan adueñarse de su voluntad y gestionarla de manera consciente, dirigirla de manera consciente a lo que quieren hacer. Bueno, hasta aquí llegamos con el eneatipo 9 y vamos a finalizar. Me extendí un montón, pero vale. Vamos a
finalizar este segundo video de esta entrega de autoidentificación con el centro operativo visceral. Con el 1 del centro operativo visceral. Recuerden, por favor, si entran de una a este video, ver el número 1 de centros operativos, que los va a ayudar a entender mucho más y a ubicarse mucho más en lo que estamos trabajando. Eneatipo 1 en el área visceral es visceral diversificado. El 9 era oculto, el 8 era manifiesto, y vamos a ver qué es lo que hace este eneatipo 1 con su energía visceral, cómo la diversifica, cómo la dosifica, decimos, en cuotas, ¿no? Y también cómo al diversificarla la abre en abanico y va de un extremo al otro. Recuerden, el impulso básico en el área visceral es la ira, entonces esta ira también se va a comportar de manera alternante, diversificada, de una manera ciclotímica. Le llamamos el organizador, también el orden, también el maestro se le llama. El maestro, el orden, el organizador, la ira. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata. Son nombres con los que lo pueden encontrar. Son personas que van a... ¿Por qué el orden y la organización? Porque responden a un orden absolutamente interno. De nuevo, ¿qué es orden? ¿Qué es lo correcto? Es subjetivo. Lo mismo que la paz para un eneatipo 9, lo mismo que la justicia para un eneatipo 8, para un eneatipo 1, la importancia es hacer lo correcto, lo que cabe, y ese es su orden interno. Ahora, lo correcto, de alguna manera, es subjetivo. Entonces, ellos tienen altos estándares éticos y altas y formas muy pulidas de cómo tienen que ser las cosas, de cómo tienen que hacerse las cosas. Es el eneatipo de los cómo, ¿no? De las formas. Por eso se vuelven muy organizadas y ordenadas. A veces son un quilombo afuera, son desordenados o son impuntuales, manejan mal el tiempo y demás, pero porque tienen influencia de sus alas o algún subtipo y demás. Pero por lo general, pero aunque sean desordenados hacia afuera, el orden interno y los cómo es clave, ¿no? Pero por lo general son muy ordenadas, muy organizadas, muy de... estoy pensando en una vecina eneatipo 1 que tenemos aquí, que su vestidor es increíble, es como entrar a una tienda de estas de ropa, tiene todas las remeras en degradé, el sector de las remeras de manga larga, el sector de las musculosas, todo perfumado, todo bien iluminado. Y después la billetera, todos los billetes ordenados por colores, por valor. Bueno, otros que somos más desordenados, tal vez tenemos la ropa, los billetes sueltos en el bolsillo de la mochila un poco, en la billetera otro suelto. Encontré este billete. Cada tanto tenemos esas sorpresas. Un eneatipo 1 suele no tener esas sorpresas porque sabe dónde tiene todo y lo tiene todo muy regulado y tabulado. Eso hace que se vuelvan muy exigentes consigo mismos, muy exigentes, sí, consigo mismas, autoexigentes y muy exigentes con el otro. Visceral diversificado. Cuando están así en sombra, son una torre de control. Necesitan saber todo lo que hace el otro, cómo lo hace, si lo está haciendo bien, si tenés una pelucita acá, sácate la pelucita. Sí, no, perdón, discúlpame, no te podía escuchar si no te sacabas la pelucita. El cuadro está torcido. La alfombra tiene un pelo que se le salió. La comida está en el horno. Por ejemplo, conozco a alguien de eneatipo 1 que viene a comer a casa y mira todo, tenemos la cocina abierta y el comedor y el living integrado. Y Miki cocina, mi compañero cocina, y esta persona mira todo, cuánto aceite pone. No le pongas mucha sal, mucho aceite no, porque después me hace mal al estómago.
Mira el tiempo del horno. ¿No tendrás que bajar el horno un poquito porque está hace rato y están en todo, en todo, en todo? Cuando viene esta persona a comer decimos, ojo, cómo vas a cocinar, cómo vas a cortar la cebolla, si vas a usar la tabla limpia o no, porque si no, después está pendiente de todo. Bueno, porque son muy controladores, ¿no? Esto tiene que ver con la visceralidad diversificada. El mecanismo de control es una forma de reprimir lo instintivo, ¿no? Y esta represión es como si estuvieran permanentemente, sí, pero no, sí, pero no. No tengo que, no te sienten, y esto hacia su diversificación, sienten ira, por ejemplo, y no, no tengo que expresarla, no es bueno expresarla. Sienten ganas de, no, pero esto no lo tengo que hacer. El deber ser es muy de este eneatipo y hace a la diversificación del área visceral. Eh, Su forma de expresar la visceralidad es de manera práctica. Ellos saben resolver los cómo, saben cómo hacerlo, saben resolver. A veces van antes que todos, resuelven y cuando uno llega atrás, y yo lo hubiera hecho de otra manera, bueno, pero lo hice yo y ya está, y ya lo resolví y lo hace rápido y generalmente lo hace bien, a su manera. Es muy hábil detectando fallas y errores, muy control de calidad, muy bueno para eso. Esto que le decía esta persona por ser controladores, esta persona me dice, no le pongas tanto aceite, porfi, que me cae mal. En la mesa falta el salero, cosas así, ¿no? Eh, Eso los hace muy, ellos tienen como un escáner de errores. Toda su compulsión al orden, son muy ordenados, son muy perfeccionistas, responde a esta necesidad de tener el control. Y detrás de todo mecanismo de control siempre hay miedo. Obviamente miedo a que las cosas se vayan de control. Miedo, miedo. Y hay algo de miedo muy atávico o muy primitivo en este eneatipo 1, de que por ahí tiene que ver con su niñez, con su primera infancia, vaya uno a saber. Son personas muy obsesivas con las formas y esto les genera problemas con los demás, que a veces son más descuidados con las formas y lo importante es, bueno, pero lo importante es que vamos a comer todos juntos, ¿qué importa si tiene queso fresco o queso de rallar? No importa, va a estar rico, no te preocupes, ¿no? Y sí, bueno, pero no es lo mismo. A ver, para el uno no es lo mismo. Va a reprimir mucho su ira y esto se va a ver reflejado en mandíbulas duras. A veces le vemos la boca, los labios finitos y como una contractura acá en las mandíbulas, bruxismo, contracturas cervicales, temas de respiratorios, sinusitis y esas cosas, rigidez en general, problemas digestivos, ¿no? Todo esto se va a ver reflejado en el cuerpo. Muy perfeccionista, rayando con un límite que no está bueno. Sus sombras tienen que ver con esto de los extremos de la diversificación y salta las escalas de las cosas. Esto es muy gracioso de ver en un uno. Por ejemplo, si, como yo le decía, yo tengo, me dieron un vuelto y en vez de guardarlo en la billetera, lo puse en el bolsillo de la mochila y después fui, saqué un billete de acá y lo puse en el bolsillo de la campera y la billetera, después cuando miro, ay, tengo poca plata, no, pero en realidad tengo 100 más en el bolsillo. Todo ese lío, para ello, un uno puede llegar a saltar de escala y decir, vas a ser una inútil toda tu vida, ¿no? Un padre, una madre, uno, imagínense, el hijo que dejó el ketchup que se derramó una gota, sos un sucio, un asqueroso, nos vamos a llenar de enfermedades por tu culpa, salta de escalas, ¿no? La casa era una inmundicia, deben estar todos llenos de parásitos porque tal vez ese día no habían pasado la aspiradora. No sé, salta de escalas, hace estas cosas, ¿no? Es muy crítico, muy prejuicioso y como ponen el acento en el error, porque es como, no pueden evitar mirar el cuadro torcido, no pueden, no pueden, no pueden, no pueden concentrarse en la conversación si no enderezan el cuadro, ¿no? Va tanto al error que deja de mirar el resto de las cosas, que está sucediendo una charla interesante,
no pueden dejar de mirar al nieto que tiene la boca llena de chocolate, las manos con chocolate, y no pueden jugar con su nieto porque vas a ensuciar todo. Cuidado con el sillón que las fundas están recién lavadas. No pueden disfrutar porque están pendientes de todo lo que no está como tendría que estar, ¿no? Entonces esto en los vínculos es una bomba porque cae mal en su entorno. Tienen un tono de voz como si fueran maestros de escuela y todo el tiempo es que vos no te das cuenta que vos, bueno, si fueras un poquito menos desprolijo, te iría un poquito mejor en tu trabajo. Tienen a veces ese tono de voz que es muy irritante para los otros. Y suelen catalogarnos a todos según sus parámetros, ¿no? Los desprolijos y, bueno, los buenos para nada y los que pueden llegar a tener alguna chance en la vida, los útiles y los inútiles. Todo esto de hacia la diversificación, ¿no? Exige, se autoexige, a veces llega al límite de hostigar al otro, todo para que entre en la forma correcta de hacer las cosas. Y ahí la clave para un eneatipo 1 es dejar de mirar tanto las formas, porque eso los vuelve rígidos y también, de alguna manera, hace a que pretendan rigidizar, estabilizar y dejar las cosas fijas como son o como ellos creen que deberían ser. Esto es lo correcto y esto es lo que les da rigidez. Por eso se vuelven muy perfeccionistas y van a creer que preocuparse es una virtud. Yo soy la única que se preocupa porque todos ustedes estén bien y porque las cosas se hagan bien en esta casa o en esta escuela o en este país o lo que sea. Y se vuelven en desintegración, se vuelven víctimas de su propia preocupación y creen que eso es una virtud y creen que eso está bien. Se me vienen un montón de casos y de ejemplos a la cabeza, pero por tiempos vamos a evitarlos. En algún momento los vamos a dar. Es un crítico muy severo. Esto de la rigidez de las formas lo lleva a ser crítico, ácido, tienen una cosa de subestimar al otro, una acidez mental que obviamente todo eso se vuelca a su cuerpo de una manera muy poco piadosa consigo mismo, porque no se dan cuenta, pero es una forma de lastimarse, lo trasladan a su sistema digestivo, a sus riñones. ¿Por qué a sus riñones? Porque el miedo está atrás de esa necesidad obsesiva de control y como la tienen negada, no ven el miedo que está detrás, el órgano que se afecta, por correspondencia en medicina china lo sabemos, es el riñón. Entonces, problemas renales o problemas digestivos, todo por no trabajar lo que hay que trabajar y en vez de trabajar su miedo y su necesidad de control, se descontrola todo eso afuera en un control externo, en un supuesto control externo que les da una sensación de alivio psicológico. Pero es un placebo y es muy dañino para estas personas. En cambio, ¿recuerdan la torre de control al principio, obsesionado por el control afuera? Cuando trabaja internamente, cuando empieza a integrar aspectos más conscientes a sí mismo, se convierte en más faros y guías. ¿Por qué? Porque ve los errores, porque tiene ese don de ordenar las situaciones, no solo los espacios físicos, sino también las situaciones, las prioridades. Es alucinante tener un uno cerca. Ahora, no cuando está hostigador, sino cuando te ayuda a ordenar tu realidad. Son verdaderos maestros, faros, fuentes de inspiración, pero cuando no, son unos locos obsesivos, ¿no? Y no desmerecen al otro, porque todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. El eneatipo 1 también los tiene. Entonces, en vez de estar obsesionado con los defectos, tomar las virtudes de los otros y ayudarlos a gestionar sus defectos, cuando logran eso, porque primero lo hicieron consigo mismos, aceptaron sus defectos, los trabajaron y ponen el foco en su potencial y en sus luces, bueno, es una maravilla, pero llegar a ese punto les lleva mucho trabajo interno.
Si se equivoca, no pierde la perspectiva, porque si está en sombra, cuando se equivoca, se da con un látigo y se lastima y lo lleva al cuerpo y se enferma y se estresa. Son esas personas en sombra, vuelvo a la sombra, en la tendencia de hablar de la sombra. Son esas personas que no se pueden ir de vacaciones porque sienten que cuando vuelven tienen el doble de trabajo porque todos hacen todo mal cuando él no está. Entonces no se va de vacaciones. Aquí, cuando ya hay un trabajo de integración, busca disfrutar, relajarse, lo entiende como una parte necesaria y bueno, y si vuelve y hay algún foco de incendio, vamos entre todos a resolverlo. No va a perder la perspectiva, ¿no? Deja de sentir que si no tiene el control de todo, la realidad se va a ir a la mierda, ¿no? Esa es la sensación que tiene, que es una ridiculez. Entonces, flexibilidad es una palabra muy inspiradora para un eneatipo 1. Escuchar al otro, valorar la opinión del otro, tomarla en cuenta, hacer a veces lo que el otro dice, es muy saludable para un eneatipo 1. Todo esto son los aprendizajes. Volverse psicológicamente flexible, dejar de criticar, dejar de juzgar y dejar de condenar al otro y dejar de criticarse, juzgarse y condenarse, porque está todo el tiempo buscando responsables, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué hiciste esto? ¿No? Dejar de castigar, eh, dejar de ponerse en víctima y de exagerar y de sacar las cosas de escala, aceptar. Ya me canso de decir, me canso, me estoy cansada de pensarlo, ¿no? Dejar de pelear y de resistir a las cosas como son. Las cosas son imperfectas y el otro es imperfecto y yo soy imperfecto porque estamos en este proceso de búsqueda de equilibrio todos, todo lo que vive está en movimiento, por lo tanto hay desequilibrio y búsqueda de equilibrio permanente. Abrazar esta idea con flexibilidad es un cambio radical en la forma de estar en su propia psicología para un eneatipo 1. Entonces, esto implica abrazar toda la gama de emociones sin juzgarlas. No es que está bien sentir esto y mal sentir esto. Todo está bien y todo me trae información de cómo me está impactando la realidad. Y bueno, y ese es el trabajo, y no pasa nada, y está bien relajarse en eso, ¿no? Es un gran aprendizaje para un eneatipo 1. Bueno, gente, he hablado un montón, vamos 1 hora 10, es momento de cerrar el área visceral sin, no me quiero ir sin agradecer por la paciencia, por estar. Recuerden que esto es base para otros talleres de Eneagrama que estamos compartiendo. Pueden visitar nuestra página web, casacuan.com o eneagramaonline.com. Pueden visitar nuestras redes que es casa-cuan. Pueden seguir viendo nuestros videos y recuerden, vamos a ir subiendo por sagas. Esta es autoidentificación. Si pueden, véanlo en orden. 1, 2, 3 y 4. Son 4 videos de esta saga de autoidentificación. Bueno, nos estamos viendo pronto y gracias, gracias, gracias. Los dejo con el siguiente video. Acá estoy de nuevo.